Listo, entonces nos quedamos aquí en esta parte, ¿verdad? Donde estábamos viendo estos cortes histológicos. Pero para entender esto y para relacionarlo, la forma que lo vamos a ver, si nos vamos aquí a esta herramienta que tenemos aquí y agarramos, esperamos que cargue este 97. Mientras tanto, la vamos poniendo por un lado ahí, ponemos esta otra aquí en otro lado. Bien, a cuando esto cargue, ven acá, creo que le pasa eso. En fin, nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces, ok, ya me lo está dando aquí. Simplemente para que nos ubiquemos, vimos esto, lo vimos, sí, bueno, sí, ya vimos todo esto. Ok, nos quedamos aquí en estos cortes. Me interesa estos cortes, si yo veo anterior, sería este corte, un corte axial. Esos son cortes axiales. Entonces, vamos a eliminar todo esto. Importante saber cuál es el corte, ¿verdad? Para que uno se ubique la anatomía, porque si no se pierde, qué es lo que uno está viendo y a qué nivel. Pero, para que veamos también, nos ubiquemos en otro corte, vamos, déjame ver, que esto debería darme un landmark aquí, settings. Stack, yo quiero un sagital también, para que se vea de lado y nos ubiquemos anatómicamente a qué nivel estamos. ¿Bien? Simplemente para que entendamos, porque por ejemplo, ellos sufren de poner también en preguntas ciertos cortes histológicos de estructura. Y es importante que ustedes adquieran la competencia para que puedan entender lo que ellos tratan de explicar en esta imagen. Bien. Para que sepan que lo pueden ver de varias formas. Si ponemos esta, la tiramos para acá y ponemos esta, ¿verdad? Básicamente ese corte estaría aquí. El acueducto cerebral, claro, eso sería anterior y esta parte posterior sería aquí. Si nos vamos al acueducto, ahí estamos arriba, vamos bajando. Bien, si quiero ubicarme, por ejemplo, yo pudiera hacer aquí. Yo sé que el acueducto, si yo lo busco por aquí, debería estar como por aquí atrás, ¿verdad? Este espacio, mírenlo aquí. Aquí. Eso por ahí. Y en esta imagen, estoy ahí mismo, ¿verdad? Ya aquí me ubico. Y yo puedo hacer esa relación con estas estructuras de aquí. Bien, aquí falta, claro, parte del cerebro adelante, no tengo esta partecita de aquí, ¿verdad? Entonces, para que se ubiquen, entonces, si este es el midbrain, ¿verdad? Y tengo las estructuras que dijimos que son múltiplos de 12, todos los núcleos, si ustedes se fijan, van a estar en el centro. El tercero, que tiene varios núcleos. Bien. Aparte de esto, aquí tenemos el núcleo rojo y tenemos la sustancia negra. Esto es importante, esto es la partecita de la sustancia negra. En algunos cortes histológicos, fíjense que dentro de estas dos áreas que están más coloreadas, ¿verdad? Hay una área que está un poquito pálida, pero no está tan pálida. Ustedes van a ver después en otro corte histológico que esta parte de aquí se ve más pálida en comparación con otro que se lo pone. Y si ustedes ubican eso, saben que esa parte es porque esa sustancia que está ahí se llama negra por el pigmento que tiene. Bien. Y las células que producen dopamina. Entonces, cuando esa parte falta, ustedes se ubican ahí. Y si nos vamos un chin mapa, esto mismo, un poquito más para abajo, y ya ahí estamos viendo estas estructuras aquí que se ven un poquito más grandes. Y estamos viendo entonces la parte del cerebelo. Bien, lo mismo que vimos allá arriba, pero aquí lo tenemos al punto de vista de un corte histológico y también desde el punto de vista de, vamos a bajar más, aquí, más o menos ahí. Lo tenemos del punto de vista aquí de este estudio de imagen. Identificar que el centro, ¿verdad? El vérmix y cuáles son las estructuras. Recuerden que el centro que damos que son los músculos proximales y el tronco. Bien, o sea que serían brazo y muslo y cadera y tórax y abdomen. Entonces las manos y las piernas, la parte periférica. Bien, saben que se necesita más coordinación desde el punto de vista de la parte periférica. Básicamente eso, se lo pueden
mostrar aquí con una lesión. Recuerden que aquí los déficits neurológicos van a ser ipsilaterales, ¿bien? O se lo pueden mostrar aquí, un corte histológico o donde sea. Así que es importante saber identificar eso. Este otro corte, lo único que tengo un corte de la médula abajo, igual. Aquí no nos interesa mucho las estructuras, simplemente saber lo mismo de la regla del múltiplo de 12, que en el centro vamos a tener el 12 y periferia, entonces vamos a tener el 11, el 10, el 9. Bien, estos núcleos de aquí, desde el punto de vista de función, tienen que ver con núcleos asociados principalmente al vago y al glosofaringeo, que vamos a ver los déficits neurológicos ocasionados a eso con el núcleo ambiguo, también con el tracto, con el olivario inferior y todas esas cosas. Bien, pero desde el punto de vista de usted sabe exactamente dónde están, sepan que se encuentran relacionados con los nervios craneales 9 y 10, y recuerden que los 9 y 10, atendiendo a esas reglas que le explicaba allá arriba, tenemos los nervios craneales en la médula o en el bulbo raquídeo, como quieran llamarle, 9, 10, 11 y 12, y que el 9 y el 10 tienen función mixta, que el 11 es motor solamente y que el 12 también es motor. Bien, recuerden que el 11 la función es como levantar el hombro y hacer esos movimientos del cuello, eso es motor nada más. Y el 10 es de la lengua. El 9 tiene parte motora, pero tiene parte sensitiva, ¿verdad? Que es el glosofaringeo. Y el 10 es el vago también, que es un nervio mixto. Así que entender esta parte va a ser importante cuando identifiquemos los déficits neurológicos. Bien, cada uno de la evaluación neurológica de esos nervios nos puede orientar en el escenario clínico a dónde se encuentra la lesión. Por ejemplo, si yo veo que una gente tiene un déficit neurológico relacionado con una función que ya yo sé que tiene un par craneal, vamos a poner el 12 que tiene que ver con los movimientos de la lengua. Bueno, yo con simplemente ver eso, ya yo debo asociar a que el daño tiene que estar en la médula, porque hay que estar el núcleo de ese nervio, o tiene que estar en el trayecto desde el núcleo que se encuentra allá detrás hacia aquí delante, hacia la lengua. Entonces, o está en una parte o está en otra. Bien, entonces, hacer ese razonamiento es importante, porque eso te va hacia ti y te directamente, por ejemplo, al área de interés que tú quieres ver de la imagen, si estás viendo un estudio de imagen, por ejemplo. Entonces, hablando de los nervios craneales, no es una competencia de que ustedes van a tener y que saberse por dónde salen, cómo se llaman los agujeros, pero puede que les salga una pregunta de eso. No es algo que preguntan mucho, pero si se lo aprenden bien, pero no le metan mucho esfuerzo a eso. Mejor vamos a aprendernos cuáles son las funciones de los nervios, que esa parte sí es importante, y principalmente cómo se evalúan, porque muchas veces la forma en que tú encuentras el déficit neurológico es mediante la evaluación del personaje, de que te pongan, si un niño o whatever, o el escenario clínico que te pongan, porque recuerden que uno básicamente cuando está leyendo preguntas, muchos son casos clínicos o situaciones que te plantean, a menos que es una pregunta directa, que la mayoría no son preguntas directas, sino que en este caso, cuando te hable de un déficit neurológico, te va a estar preguntando si tú sabes cómo se evalúa ese nervio y si tú sabes cuál es la presentación de una alteración en ese nervio. Entonces, vamos con esto. Sí es importante ciertos agujeros aprendérselo porque eso sí los preguntan. Bien, ahí yo le voy a decir cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque hay estructuras que van juntas por ese agujero. Entonces, cuando tú tienes un déficit neurológico o un déficit puede ser también del punto de vista de flujo sanguíneo o de lo que sea, o también con un aumento de espacio en ese lugar, por una de esas estructuras que puede comprimir las otras. Eso también te da una pista de saber, mira, en tal lugar estas estructuras pasan juntas, por lo tanto, si yo tengo un déficit neurológico que tenga conjuntamente estas cosas, yo debo sospechar de una alteración en tal lugar. Esa parte, ese razonamiento sí es importante. Bien, entonces ahí sí es útil aprenderse ciertos agujeros. Lo primero que vamos a hacer, que vamos a ir repasando las funciones. Bien, aquí ciertas cositas y básicamente yo le voy a decir cómo se evalúa y cómo ellos lo pueden presentar.
Pero antes de pasar allí, que es la parte en realidad importante, vamos aquí a aprendernos cuáles son los agujeros importantes que hay que aprenderse. ¿Cuáles son? Hay algunos que ustedes no tienen que aprenderse porque el nombre tal cual y es como, bueno, ese no hay ningún otro, ¿verdad? Como por ejemplo, por dónde sale el primero, el olfatorio. Bien, la lámina cribiforme. Eso yo creo que es algo que todo el mundo lo sabe, eso ni siquiera lo preguntan. Bien. Sepan que hay otras partes del cuerpo que tienen lámina cribiforme, pero esta es la única que le van a preguntar. Si se la preguntan y ni siquiera preguntan eso. Del olfatorio solamente preguntan lo que yo le dije, el síndrome de Kalman, y tiene que ver esto, con esta vaina también. Así que eso es lo único que le van a preguntar, ya ustedes lo han visto 2 veces y solamente tiene que ver con eso. Bien, entonces, en el canal óptico, bien, ¿qué vamos a tener en el canal óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Ese el nombre tiene sentido, se sabe lo que pasa por ahí. El contenido es lo mismo que tiene ahí, tiene que ver con el oftálmico. Óptico, oftálmico. Bien, creo que ahí no hay problema. Entonces, aquí entonces sí hay algo, que es la fisura orbitaria superior. Bien, por aquí, si ustedes se fijan, pasan los 3 nervios que tienen que ver con los movimientos del ojo. El tercer nervio craneal, que ustedes saben que mueve el ojo para arriba, para abajo y para adentro. El sexto, que lo mueve para afuera. Y el cuarto, que lo mueve para afuera y para abajo. Vamos a detallar las funciones de los, cuando estemos hablando allá, pero si ustedes ven que una persona tiene problemas para mover los ojos en todas las direcciones, bueno, pues quizás la alteración esté en esta área. Bien, quizás una fractura, que me comprime esas estructuras al salir ahí. Bien, en esa fisura orbitaria. Pero también está en la fisura orbitaria la rama oftálmica del trigémino, que es quien le da la sensibilidad. O sea, si usted tiene problemas en el ojo de movimiento y sensibilidad, piensa en eso ahí. Fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria, la órbita, los músculos de la órbita. Si hacen esa relación, van a saber que va todo lo que tiene que ver con la órbita, del punto de vista de músculo y del punto de vista de sensación. Esas son las cosas que le dan la musculatura a la órbita y la sensibilidad a la órbita. Bien, fisura orbitaria. Si preguntan en cuanto, porque esto es como complejo, porque sale por 3 hoyitos diferentes, ¿verdad? Por 3 forámenes, que es el trigémino. Por esos 3 forámenes, eso sí lo preguntan, entonces rotundum, oval, espinoso. Hay una mnemotecnia que la dicen por ahí, en un material, no recuerdo cuál es, que room only standing, que solamente hay espacio parado. Es una mala traducción, pero esa fue la que dieron, ¿verdad? Y a mí me sirvió esa, y en ese que yo me acuerdo, saber que el rotundum, oval y espinoso. O también usted puede escribir la palabra ros y saber que el quinto es ros, rotundum, oval, espinoso, y así se acuerdan. Pero eso sí, tienen que buscar la forma de acordárselo porque se lo pueden preguntar. ¿Cómo se lo pueden preguntar? Con el déficit neurológico. Más adelante, cuando estemos viendo los dermatomas, usted va a ver que la sensibilidad de la parte superior de la cara, dígase de las cejas hasta la frente para arriba, la da la rama oftálmica. De la parte inferior de los párpados inferior hasta la mandíbula, la da la rama maxilar superior. Y de la parte inferior, ¿verdad? Todo lo que queda lo da la maxilar inferior o la mandibular. Bien, pero esa rama también, la inferior, es motora. Entonces, muchas veces te van a hablar de un déficit neurológico de una de esas 3 y te van a preguntar por dónde sale. Ese es el escenario que yo recuerdo. Bien. Otro es el meato auditorio interno.
¿Por qué? Porque por aquí va el facial y el vestíbulo coclear. Si se acuerdan del auditorio, van a saber que está el vestíbulo coclear. Y si se acuerdan que el facial, ¿verdad? Tiene que ver con la cara. Pero el facial también, vamos a ver más adelante, que tiene una función en cuanto al músculo tensor del tímpano. O sea, que también tiene que ver con la inervación del facial, tiene que ver con oír y tiene que ver, de hecho, con una de las partes más importantes, con la regular la tensión del tímpano. Así, o sea, entonces, de la membrana timpánica, básicamente. O sea, que sí está involucrado de manera importante en la audición. Si hacen esa relación, se le hace más fácil acordarse que por el meato auditorio interno pasan eso. Bien, eso dos. Otro que tienen que aprenderse es el del foramen yugular. ¿Por qué? Porque por el foramen yugular, miren estos jóvenes que van, el 9, el 10 y el 11. Y eso es importante porque si pasa a un lugar conjuntamente con una vena, las venas pueden trombosarse. Y si las venas se trombosan por la razón que sean, o si crean un aneurisma o lo que sea, aumentan su tamaño por la razón que sea, porque tienen una obstrucción, lo que sea, pueden comprimir esas estructuras. Entonces sepan esa relación que tienen las venas yugulares con estos nervios. Ya lo otro, el hipogloso, ¿qué va a salir por el hipogloso? El hipogloso, ¿verdad? Y por el foramen magno, ¿qué va a salir? Va a salir también un ramito del 11, las arterias vertebrales, que ustedes vimos ya que forman la circulación posterior, la vertebral forma la basilar. Bien. Y el tallo encefálico. Entonces, ¿qué sale por el foramen magno, por el más grande? El tallo encefálico, que ahí básicamente a nivel que sale tendría el midbrain, la rama una ramita del 11 y las arterias vertebrales. Bueno, que estarían entrando, no saliendo. Entonces, importante aprenderse esto. Ven, entender que por este no va uno, sino que van dos. Entender que por la yugular van estos jóvenes también. Y después los otros son como muy intuitivos, como que sí, como que el nombre te dice lo que es. Por lo menos, eventualmente ustedes lo van a repasar. Hagan flashcards con eso, pero es algo que creo que ya ahora no debería darle tanto problema. Aprenderse los agujeros y por dónde salen. Y con qué, por qué es importante aprendérselo, ¿verdad? Simplemente por las estructuras que pasan por ahí. Si tú tienes una alteración de uno y aparte tienes la del otro, te da una pista de que la alteración debe estar en el lugar que se encuentra con el otro. Mira aquí, esto es lo mismo que le decía de la regla del 12, la relación con los vasos sanguíneos y la relación con los síndromes eh, que vamos a ver de la circulación aquí posterior. Fíjense cómo las arterias se relacionan entonces con un nervio. Son esa misma arteria que lo irrigan. Por tanto, las áreas que se encuentran destinadas a esas arterias, por ejemplo, si yo tengo la AICA, la anterior inferior cerebral artery, la que está anterior. Fíjense esos nervios que están ahí. ¿Y cuáles son esos? Tenemos el facial, tenemos el vestíbulo coclear. Entonces, bien, vamos a ver esos síndromes, ¿verdad? Los síndromes pontinos laterales, por ejemplo, ahí. Vamos a ver también los síndromes pontinos mediales. Vamos a ver todas esas cosas más adelante. Pero esta imagen está chula para eso. Ya yo creo que con esta imagen y un corte así, que si ustedes le ponen, por ejemplo, esto sería un corte de atrás para adelante. Esto sería un corte como tridimensional, porque estamos viendo, ¿verdad? El cerebro como medio acotado y uno normalmente no lo ve así, porque estamos viendo toda la estructura. O sea, es un corte como oblicuo. Pero es simplemente para que vean cómo sube y baja. Pero esta imagen creo que resume todo eso. Entonces, olfatorio. Nosotros sabemos lo que hace, ¿verdad? Este sabemos lo que hace también. Este sabemos cuáles son los músculos que mueve. Pero no solamente hace eso. También controla la pupila. Podemos ver alteraciones en las pupilares con alteración de este nervio. Bien, principalmente porque el músculo esfínter de la pupila. El esfínter de la pupila causa constricción. Tiene un núcleo parasimpático. Bien, por eso causa constricción. Aparte de que tiene una parte motora,
también tiene una parte sensitiva autónoma que siente luz. Y dependiendo de la cantidad de luz, si siente mucha, se pone pequeña. No, es al revés. Si siente mucha, ¿verdad? Se pone pequeña. Y si siente muy poca, se pone grande. En la oscuridad, la pupila tiene que ponerse grande para que entre luz, porque hay poca. Bien. Y en luz, en mucha luz, por ejemplo, una luz muy intensa, se pone pequeño. Ese ejercicio usted lo puede hacer en un espejo. Pero es importante que entiendan esto, porque si a una persona, cuando tú le pones la luz, la pupila no se pone pequeña, ya tú puedes identificar que hay un daño neurológico que tiene que ver con el tercer nervio craneal. Puede ser por la parte motora, pero también puede ser por la parte sensitiva, que en este caso es parasimpática. Bien. Y recuerden que siempre hay un balance entre lo simpático y lo parasimpático en el ojo, de la constricción pupilar a la dilatación. Bien, pero si tú quitas una de las dos fuerzas, porque hay un daño, por ejemplo, la parte que la pone pequeña, la parte que la pone grande, entonces va a sobresaltar, entonces tú vas a tener una dilatación cuando debería tener una contracción de manera fisiológica. Bien, también ayuda en la acomodación. La acomodación es la capacidad que nosotros tenemos para una cosa que está lejos verla y después acercarnos a algo y verlo también. Con la edad eso se va perdiendo, aproximadamente a los 40 años. Y también la elevación del párpado. No solamente mueve el ojo, sino levanta el párpado y la pupila. Entonces ahí tenemos la forma de evaluarlo. Si la gente tiene el párpado caído, tiene una tosis, es ese músculo. Si la gente tiene un problema para mover los músculos, casi todos, casi siempre es el que se daña, porque es el más grande. Bien, y si la persona tiene problemas para la constricción, bien, esto. Entender esta parte es importante porque hay una patología que le gusta preguntarla mucho, que es el síndrome de Horner. Bien, el síndrome de Horner tiene una alteración pupilar porque se daña una de estas vías. No la vía parasimpática, sino la vía simpática, que la más adelante. La vía que tiene que ver con la dilatación de la pupila. Por eso esa gente va a tener problemas para dilatar la pupila. Vamos a ver esa parte. Pero entender que una alteración de este nervio y con sus dos núcleos la ayuda a ustedes a saber, mira, el problema está ahí. Entonces así lo evaluamos, con los movimientos oculares. Esa es la forma que normalmente uno lo evalúa cuando está haciendo un examen neurológico rápido. Y tú mira la pupila también, cómo reaccionan a la luz. Movimientos oculares y luz. Eso usted lo hace en 10 segundos. Bien. Hay 9 movimientos que hace el ojo. Para arriba y para afuera. Imagínense que ustedes tienen 3 líneas de 3 cuadros, de 3 bloques, ¿verdad? Y cada uno, por ejemplo, una posición aquí, para arriba y para afuera, para arriba y para arriba, para arriba y para adentro, para el lado y para afuera, en el centro, para adentro, ahí van 6, para abajo y para afuera, para abajo derecho y para abajo y para adentro. Esas 9. Con esas 9 que ustedes hagan, lo evalúan, simplemente sigan aquí, mire para aquí, rápido, linterna, listo. En 10 segundos hacen esa evaluación. Y le dice o le va a reportar el escenario clínico, el paciente tiene dificultad o limitación para mover tal músculo. Si ustedes saben que ese músculo lo inerva este nervio, bueno, pues listo. La pupila no responde. Hay un problema con la pupila, entonces debe tener el simpático o el parasimpático o la vía por ahí dañada. Mira, tiene el párpado caído. Eso uno lo hace con la observación o también si te lo describen en una imagen o te describen el paciente. ¿Bien? Movimiento del ojo. Este nada más mueve el ojo para abajo y para afuera. ¿Bien? Solamente motor. El trigémino. Aquí hay cosas, como le dije a ustedes, si vamos de arriba para abajo, lo primero que vamos a tener la sensación de la cara, ¿verdad? La sensación también de la lengua, principalmente sensación de los 2 tercios anteriores. Recuerden, primero se siente con el quinto que primero y el sabor es con el séptimo, en cuanto a la lengua. Y no, mire, ve, este es el que tiene que ver con el tercón del tímpano. Este es el que tiene, facial tiene que ver con el estapedio, con la parte motora. Ahí me confundí yo. Pero bien, qué bueno, lo tenemos aquí para corregirlo. Entonces, el trigémino, ¿verdad? Como le dije, tiene que ver con la sensación de la parte de arriba y la tercera rama tiene que ver con la masticación, la parte motora. ¿Cómo ustedes evalúan estos dos? Bien, bueno, espérate, vamos a llegar ahí, porque se evalúan conjuntos esos dos. Y
El tercero, el cuarto y el sexto se evalúan con los movimientos oculares. Como ustedes moverlo en esas 9 direcciones que yo les dije, ustedes ya lo valoran todo eso. Estos dos, el facial y el trigémino, sí se evalúan juntos. Entonces vamos con el facial. Movimientos faciales, ¿verdad? Cerrar los ojos. Ahí está el orbicular de los ojos, el orbicular de la boca, todas esas cosas. Tensión del tímpano, también, que los dos tienen, ¿verdad? No. Sí, eso es que los dos tienen tensor del tímpano y tensor de los cordas timpánicas. Pero por eso podemos confundir. Pero el estapedio también. Entonces, esos dos tienen que ver con eso. Parasimpático, el punto de vida de la salivación de las glándulas. Bien, salivales. Entonces, ¿cómo se evalúan estos dos? Uno evalúa la parte sensitiva y motora. La parte sensitiva la evalúa con el trigémino y la parte motora, cuando tú la estás haciendo, también evalúa el trigémino, que es abajo, pero ahí estamos evaluando el facial. La parte sensitiva, normalmente las personas te pueden decir que describírtelo o enseñártelo. Pero si te lo describen, normalmente como uno lo hace, que uno pide al paciente que cierre los ojos, lo toca de un lado y lo toca del otro y le pregunta si lo sintió y dónde. Bien, siempre comparando un hemicuerpo con el otro cuerpo. Bien, porque no solamente que la gente puede dejar de sentir, sino sentirlo con menos intensidad. Principalmente el tipo de estímulo que usted le está haciendo. Recuerden que podemos estimular tacto superficial, tacto profundo, dolor, temperatura, vibración. Bien, de todas esas formas. ¿Con qué? Con cosas que te enfría, que te caliente, con algo que puye, haciendo presión, acariciando superficialmente, bien, o poniendo algo a vibrar. Entonces, y la parte de abajo, lo que tiene que ver con el facial, también uno lo pone a que abra la boca, a que se ría, a que llene la boca de aire, a que tire un beso, a que frunza el ceño, a que cierre los ojos, siempre evaluando la simetría. Esto se lo pueden mostrar en una imagen con una persona riéndose, con asimetría, bien, o se lo pueden describir con una desviación de tal lado, ¿entienden? Entonces, estos dos, recuerden, van juntos, básicamente la evaluación, y si hay un problema ahí que tenga que ver con las expresiones de la cara, recuerden el facial, y si hay uno que tiene que ver con la sensibilidad, recuerden el trigémino arriba. Simplemente así de rapidito. Vestíbulo coclear, oír y el balance. Esta es la otra parte que tiene que ver con el balance, aparte de el cerebelo, pero principalmente con el balance, con movimientos y cambios de posición en el eje, ¿verdad? De horizontal y vertical, el de nosotros. Principalmente con movimientos oscilatorios y también con movimientos centrífugos, movimientos que den vuelta. Entonces, esta partecita es también la que se le daña a ciertas personas o la que tienen más sensible, ciertas personas que tienen motion sickness, que es la gente que se marea cuando viaja y esas cosas. Entonces, importante aquí, el auditivo, sabemos que es lo importante que uno que aprenderse aquí es que hay algo que se llama presbiacusia, que básicamente como la presbicia, que a cierta edad, esas celdillas que hay dentro del oído interno dejan de ser tan sensibles a ciertos sonidos, principalmente sonidos como los que se hacen en lugares donde se trabaja con municiones, el ejército, las fábricas de armas, las grandes industrias automovilísticas, esa cosa. ¿Por qué? Porque es un tipo de presentación clínica que van a tener ciertos pacientes, 50 años en adelante, que sienten que no oyen igual. Y cuando se le hace los potenciales, todo efectivamente oye menos. Recuerden que es un proceso fisiológico y que se llama presbiacusia. Te lo van a preguntar más adelante, eso es lo que tienen que saberse de la parte del oído. Claro, en cuanto a la audición como tal. Después cuando estemos poniendo componentes de audición y también con alteración del equilibrio, ahí vamos entonces a los vértigos, que son un conjunto de patologías que vamos a ver cuando estemos viendo oído. Pero si solamente tiene que ver con la parte de audición como tal, presbiacusia. Bien, es una gente mayor. Y el balance, como le dije, principalmente movimiento de cambio de posición. La forma de hacer diferencial, ya lo dijimos en la otra clase, como tú dices que cierre los ojos y si tú le quitaste la propia sección, entonces el problema es atrás, en el cerebelo. Glosofaringeo, aquí vamos con la lengua, igual, ¿verdad? Sensación y sabor del tercio posterior.
Recuerden que los dos tercios anteriores, el primero, la sensación es el trigémino y el sabor es el facial. Pero atrás, en el tercio posterior, quien te va a dar la sensación y quien te va a dar sabor es el glosofaringeo. Ayuda a tragar, tiene sentido, está ahí atrás. Ayuda a salivar, tiene sentido, las parotías están también para allá atrás, si nos vamos a la lengua, ¿verdad? Y aparte de eso, tiene algo muy importante, que es el nervio que tiene los quimio y varoreceptores en el cuerpo carotídeo. Esto es importante porque esos son sensores del punto de vista fisiológicos puestos en un lugar muy específico. Recuerden que en ese lugar es que la carótida se divide en interna y externa. Básicamente es un sensor químico y de presión que está ahí. Te dice, mira, está llegando tanta sangre para el cerebro. Bien. Y eso ahí mismo modifica atendiendo a las necesidades. Si llega poca, entonces vamos a crear un estímulo fisiológico para que ahora el corazón se contraiga más rápido y me mande más sangre. Hay mucha, vamos a crear entonces una respuesta fisiológica para que el corazón mande menos sangre. Entonces es importante esa localización anatómica ahí, principalmente desde el punto de vista de algunas maniobras que se hacen o se describen, que es un masaje a ese seno, sobreestimulación, principalmente si una persona se encuentra con una alteración del punto de vista vascular de hipertensa. Hay técnicas que describen que si tú das masaje ahí puede disminuir la frecuencia cardíaca. Yo normalmente eso yo nunca lo he hecho, pero bueno, eso está descrito por ahí. Sepan que es un lugar anatómico importante y que tiene que ver con el glosofaringeo. O sea que si tengo una alteración en ese núcleo, ¿verdad? Puedo tener un problema en la regulación de la presión que me puede llegar al cerebro. Recuerden que la presión es buena, pero en exceso se daña. El vago, sabor, tragar. Fíjense que tenemos dos que tienen que ver con tragar. Y los dos no son múltiplos de 12, que son el 9 y el 10, o sea, que son laterales. Cuando yo tengo una alteración en la médula, en el bulbo raquídeo, que sea lateral, voy a tener problemas para tragar. Elevación del paladar blando, ¿cómo que se llama? Paladar blando, úvula, hablar, toser. Bien, esta partecita es importante porque hay personas que tienen abolida esa parte. Bien, entonces todas estas cosas van a tener problemas con eso. Aparte de eso, del punto de vista sistémico, tiene una carga fisiológica, vamos a llamarle así, grande e importante, porque quien estimula del punto de vista parasimpático, recuerden que a nivel gastrointestinal la estimulación es parasimpática por los receptores acetilcolina y todas esas cosas. Y quien manda todo eso para allá es el vago. Bien. Y aparte de eso, el vago es quien tiene los quimioreceptores y los varoreceptores en la aorta, o sea, ahí mismo saliendo del corazón. O sea, que desde el punto de vista de la regulación de presión, este es quien regula. Por ejemplo, si el vago es quien está estimulando, recuerden que el vago, desde el punto de vista en los vasos sanguíneos, aquí es una estimulación parasimpática, ¿verdad? Que me va a disminuir la frecuencia cardíaca por los receptores M2. Entonces, es importante que ahí mismo saliendo, ¿verdad? Sea algo que regule, que dice no hay demasiada o no hay muy poca. Bien, manda más. Entonces, es importante entender la complejidad de las estructuras que inerva el vago, su ubicación en la médula y que las lesiones no solamente me van a afectar en la cabeza, sino van a tener una repercusión sistémica, no solamente desde el punto de vista gastrointestinal, sino también cardiovascular. El accesorio, como le dije, dobla la cabeza, esto que no sé cómo se dice en español, como encoger los hombros, ¿verdad? Encoger los hombros, eso es lo que hace. Y el trapecio. Bien, podemos una imagen donde otra cosa. El hipogloso, movimiento de la lengua, te dice tal cual. Tiene problemas para mover la lengua, es esto. Esto es un déficit medial. Entonces, hay otro concepto que se llama arco reflejo. El arco reflejo es el recuento de las estructuras anatómicas
que participan en una respuesta fisiológica que nos permite evaluar la función de unos nervios. Bien, en español, los reflejos, como nosotros sabemos si un nervio está bueno. ¿Por qué? Porque los reflejos siempre deben saber de la misma forma cuando se le hace el estímulo que lo desencadena y deben ser involuntarios. Entonces, características involuntarias deben hacerse siempre, reaccionar siempre de la misma forma. Ahí vamos a identificar si son patológicos o fisiológicos. Bien, y deben hacerse cuando se estimulan, porque si sale un reflejo sin tú estimularlo, hay problema, ¿verdad? Bien, esos son estados que no son fisiológicos. Entonces aquí tenemos un par de reflejos que nos van a permitir a nosotros evaluar de manera directa un nervio, pero no solamente un nervio, sino también la vía completa, que nos va a hablar de todo el trayecto, desde la parte que recibe esa información, esa estimulación, que puede ser sensorial de diferentes formas, con luz, contacto, con lo que sea. A eso se le llama el órgano receptor, porque ¿quién recibe? Después, el nervio por el cual ese órgano manda la señal al centro de integración. Los centros de integración normalmente están en la médula o el tallo encefálico. Son los núcleos, ¿verdad? La vía que comunica ese órgano receptor con ese centro de integración se llama vía aferente, porque va hacia allá. Y la vía que sale, el otro nervio que sale, es la vía eferente, porque exit, sale, no sé, para que lo relacionen, exterior. Y el órgano efector es el órgano que realiza la respuesta. Vamos a ver en los ejemplos que tenemos aquí una forma de evaluar, como le dije a ustedes rápido, la función del nervio oftálmico, ¿verdad? Es con luz, el reflejo de la acomodación. Nosotros podemos estimular el nervio oftálmico con luz que llega a la retina. Y cuando llega mucha luz, ¿qué vamos a tener? Una respuesta que hay mucha luz. Bueno, ahora hay que poner la pupila más pequeña. ¿Y cómo se pone la pupila más pequeña? Bueno, ahorita yo le dije que el tercer nervio, aparte de tener esas partes motoras, también tiene una parte autonómica, simpática, no parasimpática, parasimpática. Y lo parasimpático me pone la pupila pequeña. Entonces, como yo estimulo eso allá, me va a generar esa respuesta. Entonces, ¿cuál sería el órgano receptor? La retina. ¿Cuál sería la vía aferente que va desde la retina al centro de integración? Aquí los centros de integración no son importantes, pero pudiéramos decir que es el núcleo del segundo nervio. Y ya sabemos que está en la línea media del midbrain. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Pero ya sabemos que está ahí. Tenemos que ir para allá. ¿Por cuál nervio vamos? Bueno, vamos a ir por el nervio oftálmico. Todas esas vías, el nervio oftálmico, que el quiasma, que las reacciones ópticas, hasta que llegue allá. No importa. Ahora, en su centro de integración, ahí va a salir la vía eferente, que en este caso va a ser el tercer nervio craneal. Bien, que me va a producir en la pupila, que va a ser el órgano efector, que se ponga pequeño. Entonces, con simplemente ponerle luz a una gente en los ojos, ya yo estoy evaluando esos dos nervios y saber si uno está bueno o si está malo. Entender esta parte es importante porque cuando estemos viendo las alteraciones del ojo, vamos a ver los diferentes reflejos, reflejos de acomodación, el reflejo consensuado, que son formas de evaluar dónde exactamente, atendiendo cómo se comporta el ojo, yo te puedo decir, mira, el problema está en la retina, o no, el problema está en la vía aferente, o no, el problema está en el centro de integración, o no, mira, el problema está en el órgano efector, o no, mira, en cualquiera de esas cinco estructuras anatómicas. Bien. El corneal es otro. El corneal ahí, el órgano receptor sería la mucosa de la córnea. Básicamente este reflejo es que si una gente no está atendiendo o no está condicionado, esto se tiene que hacer con personas que no estén condicionadas, claro. Condicionado es cuando ya están hechos reflejos, ¿verdad? Se le toca la mucosa de la córnea. La córnea es un órgano muy sensible, bien. O sea, molesta cuando te tocan. Y cuando tú tocas a una gente hasta con una pluma, hasta con un pedacito de algodón, hasta con un hilito, molesta. Bien, no es lo mismo que tú te toques la piel, por ejemplo, con una pluma, no molesta. Pero la córnea sí, el problema es que hay un reflejo
que básicamente lo que hace es que uno cierre el párpado para protegerse. Cuando uno le estimula la córnea, uno cierra el párpado para protegerse. Bien, entonces, ¿cuál sería el órgano receptor ahí? Bueno, por la córnea. ¿Y cuál sería la parte sensitiva? Dijimos ahorita que la parte sensitiva de la parte alta de la cara, ¿verdad? La da la parte oftálmica del trigémino. Es el que me va a dar la vía eferente. El centro de integración, como le dije, no importa ahora mismo. La vía entonces eferente es la parte del facial, principalmente el músculo orbicular, que es el que ayuda a cerrar los párpados. Bien, el que ayuda a cerrar los párpados es el orbicular y el que ayuda a abrirlo es el elevador del párpado. Está chulo porque el elevador lo eleva y, bueno, pues lo abre, ¿verdad? Entonces, ahí podemos evaluar eso. El otro es el de la tos. Bien, ese es el vago. ¿Cómo es el de la tos? Justamente como uno hace el de la náusea. Bien. Uno entra el baja lengua y estimula el paladar blando, y estimula allá atrás también. Eso debería dar tos y también debería dar el reflejo de náusea. Fíjense que el reflejo de náusea tiene que ver con todo, o sea que todo lo podemos estimular de la misma forma y ver la función de cada uno. Por ejemplo, cuando usted sospecha una lesión, te dice, mire, el paciente tuvo un infarto de la circulación posterior. Evaluar estos reflejos te permiten, ¿verdad?, saber si hay una buena función de esto, porque no siempre el paciente va a estar consciente. Los reflejos pueden salir incluso si el paciente no está consciente. Igual, de la mandíbula, tocando el tendón, o sea, produce una contracción. Igual, la parte sensitiva, que tiene que ver con el trigémino, y la parte parasimpática del facial. Recuerden que lo dijimos ahorita, que el facial tiene la parte parasimpática, que es la glándula, que dijimos que la parótida, pero también está la glándula lagrimal. Bien. Y el pupilar y la acomodación es lo mismo. Bien, básicamente se explican igual. Lo único que la razón de la acomodación, es que cuando tú te pones algo cerca, tú necesitas que la pupila se ponga más pequeña para poder eliminar los efectos refractivos y también mandar la luz más directamente hacia la mácula, el lugar con el que se ve del ojo. Así que fíjense que los dos lo hacen, por lo menos. Músculo de la masticación. Sabemos ya cuál es el inerva. Bien. Sabemos el macetero, lo menciona mucho, el pterigoideo medial, uno se acuerda, principalmente por ciertas patologías. Hay una patología, por ejemplo, muscular del ojo, que el núcleo del pterigoideo y también del músculo que tiene que ver con la elevación del párpado tienen como un núcleo común, y la gente entonces cuando abre la boca abre el ojo. Entonces ese músculo como que me acuerdo así, pero el temporal, ese como que siempre se me olvida. Pero una cosa de la que yo hago para que no se me olvida es que lo relaciono con arteritis temporal. Fíjense que la arteria temporal, por aquí, la temporal superficial, es quien me irriga ese músculo. Bien. Entonces, las personas normalmente cuando tienen arteritis temporal les duele cuando se peinan por la inflamación que tienen en los vasos sanguíneos que irrigan esos músculos. Entonces, así yo hago para que no se me olvide que ese también, aunque sea temporal, tiene que ver con la masticación. Cuando uno mastica y se toca ahí, uno siente que se mueve, pero a veces como que se me olvida eso. Ok, los nervios espinales. Aquí la importancia de saberse eso es saber cómo se forman los plexos. Eso es importante, se lo van a preguntar. Es una competencia que tienen que tener tal cual. Saber qué tipo de patologías me lo alteran y esas cosas. Y lo otro tienen que saber son los segmentos medulares y que corresponden a los dermatomas, que vamos a ver si está la imagen para acá abajo. No está, pero estará por ahí. Lo vamos a ver en un ratico. La imagen de los dermatomas. Entonces, ¿qué es importante? Saber toda la cantidad para que uno se ubique, básicamente como cuando está comenzando, cuando está terminando.
¿verdad? Eso es algo como que ayuda, saber que si yo estoy en T10, estoy terminando, pero que si estoy en C8, sí, pero como son solamente menos vértebras, entonces a veces como uno se confunde. Pero bueno, sepan eso, que son diferentes la cantidad de vértebras. Ellos hablan ahí, de dónde salen y todas esas cosas, ¿no? Entonces, un concepto importante aquí, ¿dónde se hace la punción lumbar? ¿Cuáles son las capas que hay que atravesar para llegar desde la piel hasta allá, a donde está el líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo? Le pueden preguntar cuáles son las capas que hay que atravesar o cuáles son los lugares que se deben hacer. Bien, normalmente se hace ahí. ¿Por qué ahí? ¿Por qué se hace ahí tan para abajo? ¿Alguien tiene una idea? Sí, porque ese es el punto exacto, o sea, porque ya a ese nivel no tenemos la médula espinal, el cual termina por encima de De L4, por ahí, L3, por ahí. exactamente. Entonces, tampoco está muy abajo para que sea muy incómodo. Entonces, en ese punto exacto, no hay peligro y es cómodo para realizarse. Bueno, no necesariamente exacto, porque tú te puedes mover normalmente entre L3 y L5, ¿ves? Porque recuerden como en L2 ahí que ya comienza ahí. Claro, eso va a depender de la gente, pero casi siempre en L2. Por eso seguramente, si tú te pones en L4, tú vas a estar en buen lugar, L5, pero después hacer un chisma para arriba, dependiendo. Bien, ¿alguien me iba a decir algo? No. Sí, exactamente. O sea, en esos puntos, como que, o sea, sería que básicamente no hay peligro, ¿verdad? Porque ya la médula espinal está ya por encima. Y en Bueno, esos puntos hay acceso, cosa sí que no, hay. o Sí, sea, sí hay peligro. Lo que pasa es que la médula es más fina aquí. Aquí ya no es como gruesa, como la conocemos, sino que son como unas ramificaciones, que se llama exactamente como la cola de caballo. la cola de caballo. Exacto, Ajá. sí, ya ese nivel. ¿Qué ibas a decir? Sin miedo. Bueno, lo dejamos en la gaveta. Nada, apréndanse la capa, que hay que pasar para allá. Pues se lo pueden preguntar. Son fáciles porque si ustedes se saben esta, ¿verdad? Ustedes saben que van así mismo, ¿sí o no? Exactamente, ¿Verdad? Y sí, ustedes saben que lo primero que tenemos es la piel y debajo de la piel tenemos grasa. O sea fácil. que básicamente lo único que tienen que aprenderse son esos tres. O esa es mi forma fácil de entender eso. Porque esto ustedes saben qué orden va. Sí, Esto ustedes saben qué orden va. Nada más tienen que meterle esta tres en el medio. Y rían, ya se lo saben. Ok, los tractos. Como le dije, solamente tienen que aprenderse tres tractos. Después los otros es un super plus, aprendérselo. Y atender cómo están posicionados en la médula. Algo que le da la idea es el nombre, ¿verdad? Anterior córtico espinal, lateral córtico espinal. Recuerden que el nombre le dice hacia dónde se mueve, córtico espinal. Si eso baja, mire, dice que está bajando, viene la corteza para abajo, eso es motor. Bien. Y si algo sube, es sensitivo. Fíjense esos dos, motor de un lado, sensitivo del otro. Nacino con colores, rojo motor, azul sensitivo. Bien. Listo. Si una vez sabemos eso, cuando tengamos diferentes síndromes o lesiones, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En la parte de patología, pero entender esta parte es importante, porque cuando le diga, mire, una lesión anterior, bueno, tú vas a decir, yo tengo tengo un déficit motor, porque adelante tengo el córtico espinal anterior, el nombre me dice que es anterior y también me dice que va de la corteza a la médula, a la espina, whatever. Eso es motor, tengo que tener un déficit motor, fíjense ahí. Esto es importante porque vamos a ver una patología donde se daña una arteria que irriga esta partecita de aquí mismo, de aquí delante. Ven, es la arteria basilar. La vamos a ver, pero me va a causar un déficit motor porque me va a alterar esos núcleos que están ahí, ya que le da la sangre.
Pero también si la lesión es muy grande, puede ser una lesión de un golpe, puede ser una lesión. Recuerden que si yo tengo un trauma de atrás para adelante, ¿verdad? Un batazo, una cosa. Esta parte se va a dañar, pero esta es la que se va a presionar con el hueso y con las estructuras que están aquí adelante. O sea, que los traumas posteriores me pueden dañar de estructuras anteriores, principalmente por el tipo de tejido. Recuerden que es un tejido blando, que esto, si toca con un hueso, se daña. Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? El espinotalámico. Recuerden el espinotalámico, dice que es anterior, ya lo podemos buscar por ahí. Es anterior y anterolateral, casi siempre ellos lo ponen así, porque coge como toda esa vueltica. Dolor y temperatura, presión y tacto crudo, grosero. Bien. Tacto grosero y presión. Para hacer tacto grosero, tú necesitas hacer presión, ¿verdad? Tú necesitas agarrar. Y el dolor y temperatura, cuando tú te quemas, te duele. Ahí relacionan esas dos cosas. Y atrás, ¿qué nosotros tenemos atrás? La columna dorsal. Cuneato, Gracili. Hay que aprenderse exactamente eso, no, pero si ustedes aprenden que es Gracili el que tiene L, miembro inferiores, y Cuneatus, upper, arriba, superiores, bueno, ya se saben eso más. Pero lo que más nos interesa es todas las otras funciones que no están aquí, que son presión, vibración, tacto fino, que nos faltaba porque teníamos el tacto grosero aquí, ¿verdad? Y propiocepción. Con esto que ustedes saben que están sentados, acotados, que tienen algo en la mano, que tienen ropa puesta. Aunque normalmente la propiocepción, el cerebro la ignora la mayor parte del tiempo. Normalmente cuando uno le está prestando atención a otras cosas, la propiocepción de uno no la siente. No siente la ropa que tiene puesto, no está pendiente donde uno está sentado. A menos que uno le preste atención y diga, concho, ahora estoy sintiendo mi espalda en la cama. Ahora estoy sintiendo mi espalda tocando la silla. Pero uno estaba ignorando eso antes de ahora. Pero entiendan que eso se hace de manera inconsciente y cuando nosotros quitamos ese estímulo, ¿verdad? Porque hay un daño ahí atrás, vamos a ver un conjunto de patologías que dañan esa. Hay una que se llama tabe dorsalis, o sea, que te dice que daña la columna dorsal, el mismo nombre. Una complicación de algunas patologías, la puede dar por deficiencia de nutrientes como la vitamina B2 y se puede dar también principalmente por una complicación de la sífilis terciaria. Pero vamos a ver todas esas cosas más adelante. Pero importante que identifiquen que estos son los tres extractos, que te dice el nombre donde están, que si te acuerdas dónde están y te acuerda el nombre, te va a decir si es motor o sensitivo, atendiendo así el nombre te dice si va subiendo o si va bajando, el mismo nombre te lo va a decir, y la posición donde está. Es fácil. Bien. Fíjense que te tiene un lateral y un anterior. Anterior, lateral. Entonces no importa si anterior o lateral. Lo que importa es que uno es motor y otro es sensitivo. La parte anterior y lateral, o sea, todo esto de aquí, la parte motora, sale al córtico espinal. Eso en ambos lados. Aunque esté un lado aquí sensitivo y uno motor, recuerden que eso está en ambos lados al mismo tiempo. Lo que pasa es que para manera didáctica pusieron un lado aquí, no que un lado sensitivo de la médula y el otro es motor. No, no, no. Ambos son al mismo tiempo motor y sensitivo. Lo que pasa es que lo pusieron así. Bien, y la parte sensitiva, pues bueno, el espinotalámico. Y atrás, ¿qué vamos a tener? Esto. Listo. Cuando estemos viendo los diferentes tipos de lesiones, tanto vasculares como trauma o por complicación de algunas patologías, se nos va a hacer muchísimo más fácil entender el déficit neurológico. Si sabemos qué es lo que hace, si es motor, si es sensitivo, la gente va a sentir que un corrientazo que va a sentir, no va a sentir cuando uno le pellizca o no va a poder mover la extremidad. ¿Qué es lo que voy a tener? Entonces, esa parte es importante. Aquí dice lo mismo que dice ahí arriba. No importa eso. Esto básicamente lo que habla del mismo arco reflejo de los tractos espinotalámicos, columna dorsal y estas cosas. No hay que aprender si que onda de excusa ni ninguna de esas cosas. Esto aquí sí. Apréndanse esta partecita aquí, como estos esquemas, porque yo puedo tener alteración en cualquier de estas vías. Si tengo un problema en la médula, si tengo un problema en el tálamo. Bien. Fíjense algo. Motor, pedúnculo,
cápsula interna. ¿Recuerdan lo que dijimos de la cápsula interna de los ACV? Que era un déficit neurológico, ¿de qué característica? ¿Me escuchan? Saludos. Sí, no era un déficit neurológico sensitivo, solo la. Exactamente, no era un déficit motor sensitivo, era un déficit, no puede ser un déficit motor sensitivo, eso no tiene sentido. No sé si me entiendes, ¿verdad? No era sensitivo y solamente daba de un solo lado. Exacto, no era sensitivo y solamente de un lado, es motor y solamente de un lado. Pero ya, para que no nos confundamos, esta imagen lo dice ahí. Fíjate por qué dijimos que era el córtico espinal. Dijimos que era motor y fíjate la vía por donde atraviesa. ¿Te fijas que esa vía atraviesa por la cápsula interna? Recuerda el espacio que estaba entre las estructuras que vimos de otro corte. Pero, o sea, Te corte, digo, te digo que algo también que ayuda es que viene del músculo, pensándolo bien. Y la cápsula interna, dijimos, ¿verdad? Que es un déficit motor de un hemicuerpo completo, porque que esta vía, la vía del tracto córtico espinal, ¿verdad? Pasa por la cápsula interna. Entonces, para que tenga sentido, ¿entienden? De la integración de esa vía, porque tiene que ver con ese tracto. Recuerdan que le dije, va, cuando sea solamente aquí, claro, ya estamos viendo allá arriba, pero aquí estamos viendo la vía completa. Y recuerdan que le dije el tálamo, si era sensitivo solamente de un hemicuerpo, pierna, cara y brazo. Pues miren este por donde pasa. Fíjense esta vía, la vía del espinotalámico y la columna dorsal. Vamos a darle entonces para aquí, para atrás. ve Ese acá, por donde pero pasa. Por el tálamo pasan ambas. yo siento como que yo me confundí. Yo no sé si soy yo que estoy loco, porque yo siento ahora, o sea, tenemos un rato hablando de eso y todo, pero de repente ahora siento como que córtico espinal me confundió. Oh, pero Porque, no te confunda el nombre córtico de la corteza a la médula. Va bajando, las cosas motoras van para abajo. ya. Está bien, ya. Me volví de nuevo. Y ya. Y el otro espino talámico, ¿verdad? Y la columna dorsal, el espino talámico de la espina al tálamo. La espina Al está tálamo. abajo, el tálamo está arriba. Ese de Exacto. abajo para arriba. Y la columna dorsal, ya, pues sepan que esa sube. No tienen que aprenderse cuál sube y cuál baja, no, apréndanse nada más que la motora es el córtico espinal y las otras dos son sensitivas y ya. Ya. Y ya. ¿Y cuál baja? Esa misma. Y las otras, la otra cosa que hacen que no es bajar, Ya, es subir y ya. Es una forma de la que yo hago cuando tengo, por ejemplo, tres cosas que tengo que comparar. Yo me aprendo la que es diferente o la que es más diferente y las otras son lo igual. Esto es, como le digo, la forma fácil de yo darle ese conocimiento. Yo me tuve que sentar, ver toda esta vaina, ese dibujo, entender y después yo dije, pero el nombre lo dice. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo lo que era? Ah, pero mire, esta vía pasa por la cápsula interna. Ah, pero por eso que los daños ahí me pueden dar déficit motor. Oh, es porque ese tracto que va por coño, pero tiene sentido. Y y si esto, te, oh, es que si yo no lo había leído, no lo voy a poder integrar, no lo voy a, simplemente va a ser una información vacía. Entonces, al momento de yo acordarme cuál es motor, cuál es sensitivo, me voy a confundir, voy a decir, tálamo, cápsula, coño, me confundí, ¿entiendes? como a nosotros. Pues no pasa nada. Entonces yo me confundí primero para que ustedes no lo hagan. Confúndanse todo lo que ustedes quieran aquí. El día del examen, traten de hacerlo lo menos posible. Normal. El examen es más fácil que la vida real, si se lo digo. Porque ustedes van a estar preparados para el examen. Si se van a sentar, cógelo sí, a menos que ustedes sean locos y pongan fechas sin estar preparados. Eso, no hagan eso. Pero es fácil darse cuenta de no estar preparado. Muy fácil. Créanme, ustedes nunca han cogido un examen en su vida con el que ustedes van a estar más seguros de los resultados. Ustedes saben exactamente lo que van a sacar en un examen antes de cogerlo. ¿Cuándo ustedes han hecho eso algo en su vida? Ustedes pueden tener una idea, ¿verdad? Pero este examen tiene esta característica. Eso es bacano. Pero claro, tú llegas hasta donde tú quieras llegar. Otros reflejos que también debemos hacer un examen neurológico completo. Bien, o que te pueden describir. Los reflejos
para complementar esa partecita, miren aquí. Lo podemos reportar con cruces. Bien, el normal son 2 cruces, una cruz disminuido, 0 cruz ausente, hiperactivo 3 cruces, y clonos 4 cruces. Clono es el estado que yo le dije a ustedes de cuando tú, imagínate que ustedes le sacan el reflejo a una gente, salió, y después cuando tú sin hacerse lo vuelve y lo sigue haciendo. Eso no es un estado fisiológico. Bien. Es una sobreestimulación nerviosa generalizada. Entonces, reflejo de aquí, le suena como una convulsión esa descripción, ¿verdad que sí? Entonces, aquí tenemos igual. Aquí estamos hablando de segmentos medulares y nervios. Bien. S1 y S2, reflejo de Aquiles. Por si acaso le dicen que el reflejo aquilio alterado, le van a decir, el reflejo aquilio tiene tanta cruz. Tiene 0 o tiene 2, está normal. Tiene 3, está elevado. Tiene 1, ok. Daril, ¿para qué a mí me importa eso de los reflejos? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Bueno, los reflejos nos permiten nosotros evaluar en una vía motora dónde está dañada. Si está dañada en la neurona de primer nivel o si la neurona de segundo nivel. Eso me permite atender eso. Si el problema está en la de primer nivel, en la neurona, ¿verdad? Que viene desde la médula hacia el músculo, o si el problema está en la neurona, en el axón que viene desde el cerebro hasta la médula. Del cerebro hasta la médula hay una neurona con axón, hay un centro de integración en la médula, de ese centro de integración sale otra neurona con su axón, ese es el nervio periférico. Bien, entonces, si yo tengo el reflejo aumentado, el problema está arriba, porque no hay regulación. Y si yo tengo el reflejo disminuido, el problema es periférico. Esta parte es importante para que cuando le describan un reflejo, ustedes sepan dónde está el problema. El problema está en el trayecto del nervio al músculo, ¿verdad? Recuerden que si estamos en L4, para allá atrás, C2, todas esas cosas. Recuerden que eso viene del plexo sacro y del plexo lumbar. Y recuerden que ese plexo, eso sale de allá, del sacro y de la parte lumbar del esparta, ¿verdad? Entonces, o sea, la parte baja ahí. O sea, que eso tiene un trayecto para llegar allá al tendón de Aquiles. ¿Cuál es el tendón conjunto? Tiene el gastrocnemio y el sóleo allá abajo, la inserción, la parte posterior ahí del pie. Entonces, si yo tengo una lesión ahí, ¿cómo va a ser el déficit neurológico? O si al contrario, yo tengo una lesión en la médula, en el trayecto de eso subiendo hasta el cerebro, si tengo una lesión en el cerebro, entonces atendiendo a la descripción del reflejo me puede también orientar anatómicamente a dónde que está eso. Igual, reflejo patelar, recuerden, L2 de L4 puede ser cualquiera, este es el que sale los muñequitos, el del bíceps y el de el brachialis, C5, C6, el del tríceps, C6, C7, C8. Es aprenderse los segmentos medulares, donde se integra. Bien. Básicamente eso. El cremastérico, este es importante en el momento de evaluar la función del plexo lumbar, aparte de la parte aquí de los reflejos, porque ese plexo ahí arriba, conjuntamente con el sacro S1 y S2, tienen que ver con la parte de los esfínteres, pero anteriores, y de los esfínteres posteriores, S3 y S4. Entonces, lesiones ahí me pueden causar incompetencia de los esfínteres. Simplemente entender eso. Esto básicamente, ustedes pueden aprenderse los segmentos medulares donde sale y saber cuál es el reflejo. Lo pueden aprender hacia el principio de botella. Después, si ustedes se van a los dermatomas, se van a dar cuenta que esas mismas estructuras son las mismas que están viendo eso ahí. Vamos a hacer un ejercicio, C5, a ver qué es lo que mira eso. Pero mira, C5 me mira el bíceps. Pero mira. Oh, tiene sentido. Vamos a ver de Aquiles, S1 y S2, ¿a dónde va eso? Por aquí atrás. S1 y S2, por ahí es que va los gastrocnemios. Tiene sentido. Vamos a ver otra, vamos a coger otro aquí. Así, no sé.
el patelar, ese L3, L4. Eso tiene que ver con el cuádriceps. A ver. Ah, sí, mira. Entonces, si ustedes saben la distribución de los dermatomas, se le hace muy fácil saber los segmentos medulares. Recuerden que los dermatomas son la representación gráfica del área que integran, ¿verdad?, esos segmentos medulares en cuanto a estos reflejos. Entonces, nada, aprenderse eso. Esto es para la parte de pediatría. Esta parte no es que lo presenten, lo pregunten mucho, pero bueno, apréndense lo que son los reflejos primitivos. ¿Por qué? Porque los reflejos primitivos también son un tipo de hallazgo en el examen neurológico que me orienta a un trastorno psiquiátrico que se llama regresión. Normalmente cuando las personas completamos milestones en nuestro desarrollo, no volvemos a tener comportamientos primitivos, a menos que entremos en un estado de alteración mental que nos cause regresión, como una complicación de alguna patología sistémica. Bien. También estos sirven para identificar alteraciones neurológicas que nosotros conocemos de algunas patologías, como por ejemplo el reflejo plantar, que es el que buscamos en la meningitis. Bien. Si no va Babinski, recuerden que en los niños es normal que lo hagan al revés. Eso tiene que ver con que normalmente la médula no ha llegado donde debería llegar y por tanto la estimulación da una respuesta alterada, que de manera fisiológica es normal en los niños pequeños. Pero el reflejo de succión, el reflejo de Moro, todo ese tipo de cosas son reflejos primitivos que es importante aprendérselo para identificar regresión, principalmente en niños, no solamente en trastornos del punto de vista metabólico, sino también en maltrato. Muchos niños, por ejemplo, pueden hacer regresión en ciertos comportamientos que antes no tenían, son maltratados y después cuando lo ven el niño se comporta de una manera más primitiva. Eso puede orientar, ¿verdad?, a que el niño está siendo maltratado, todo el punto de vista de la parte de psiquiatría. Después vamos a complementar eso como estamos viendo aquí. Los dermatomas que miran, básicamente esta letra que está aquí dice lo que uno está viendo en esta imagen. No traten de aprendérselo como que algo complejo, simplemente mírenlo. Y básicamente ahí está. Ustedes viéndolo, eventualmente más o menos lo van a relacionar. Si no, miren aquí, se aprenden esta vaina que está aquí. Pero con ver la imagen ahí. Ok. Nosotros vimos entonces las diferentes estructuras. Bien. Ahora aquí vamos a tener un recuento de esas estructuras y las alteraciones que pueden presentar. ¿Por qué? Porque vamos a ver alteraciones, por ejemplo, un evento vascular que me dañe la corteza parietal. ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, cuando yo vea aquí un stroke, yo puedo ver que va a ser la corteza parietal. Me van a poner una imagen. Bien. Si yo, por ejemplo, agarro aquí, si yo no sé cómo se ve eso, yo agarro y pongo, vamos a ver, parietal, stroke, CT. Ah, pues mira ahí en este corte axial. Pero yo no quiero un axial, yo quiero un sagital. Pues lo del agua, a ver cómo, dónde que está el parietal, a ver qué es lo que dicen esa gente. Ok, míralo aquí. Concho, le quería que esa imagen se iba a ver. Ok, míralo aquí. Bueno, este parece más hemorrágico. Hemorrágico, pero mira, ahí lo puedo ver ahí. Ok, pero si me dice eso, bueno, que yo tengo aquí el síndrome de Gertzmann. ¿Qué es eso? Agrafia, calculia, problemas para reconocer los dedos. Estos son síndromes y alteraciones que deben relacionar con una área anatómica cuando vean una alteración vascular. Ahora les vamos a dar un repasito rápido, pero más adelante cuando estemos viendo esa patología como tal, vamos a ver el estudio de imagen y vamos a ver. Pero ¿qué estructura nosotros mencionamos así, por ejemplo? Nosotros mencionamos los hemisferios del cerebelo.
¿verdad? El vermi en la parte central y hemisferio. ¿Qué alteraciones tenemos aquí? El temblor de intención. Como estamos viendo los temblores, nosotros vamos a ver que hay uno que ocurre cuando la gente intenta hacer algo. Por ejemplo, hacer una cirugía, o ensartar una aguja, o tocarse la nariz. Cuando uno se va acercando al objeto que va a agarrar, el temblor se hace más oscilante. Eso tiene que ver con coordinación. Coordinación tiene que ver con precisión, porque tú tienes que coordinar no solamente una mano con la otra, sino los movimientos musculares de todos los músculos de una mano con los otros. Bien, entonces por eso la intención tiene que ver con los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y tiene que ver con la periferia, porque creamos que eso tiene que ver con las extremidades. Ataxia de las extremidades, tiene sentido. Pérdida del balance, tiene sentido. Si dañamos el cerebelo, el daño es ipsilateral, ya lo habíamos dicho. Y normalmente como la gente tiene, ustedes recuerdan cuando dijimos, cierra los ojos, pierde el equilibrio, que identificamos que normalmente la gente cuando hacemos ese baño y es positivo, se cae para el lado de la lesión, se cae para el lado izquierdo, que la lesión está ipsilateral. Está perdiendo la fuerza en esa extremidad de ese lado, está perdiendo el balance, para ese lado se va. Entonces, el vérmix del tronco. Este es importante porque aquí esta gente tiene un gait característico, una marcha, que es con la base ancha, con las piernas abiertas, con pasos anchos, así, con la pierna abierta, como si fuera un vaquero. Así que yo me lo imaginé. Yo sentí que Drunken Sailor, pero como que yo no me imagino un marinero borracho. Yo se me imagino como un vaquero así, caminando con la pierna abierta. Pero esto es importante porque si le describe a un paciente así, bueno, tú sabes que el problema ahí es de ¿por qué abre la pierna? Para abarcar más área, porque la sensibilidad en el área, en las piernas está buena, porque el problema es en el centro. Entonces, para tener algo más plano, ¿verdad? Abarcando muchísima más área, por eso abre las piernas, como para compensar. Nistagmus. Nistagmus son unos movimientos que hacen los ojos súper rápido de un lado a otro, con el vermi y el cerebelo. Disartria. La gente no puede gesticular las palabras de manera adecuada porque no tiene coordinación en los movimientos de la lengua, la laringe, faringe, whatever, las cuerdas vocales, todo eso. Y lo podemos tener con la degeneración de alguien que habla con disartria. ¿Qué gente hablan con disartria? Los borrachones. Recuerden, en Estados Unidos los hombres son borrachones y drogadictos. Bien. Entonces, ahí tienen. A menos que le diga a una gente que se bebe tanto vaina, pero homeless mete toda la droga posible. Ese escenario me gusta mucho porque ellos lo ponen como que los homeless todos los cuartos que consiguen para meter droga únicamente. Si hay de que una gente que tiene una enfermedad con eso, bueno, y tal. Entonces, creo que no hay mucha cosa con esto, con esta parte del cerebelo. Bien. El núcleo subtalámico, vimos cuál era. ¿Recuerdan? Yo le dije, de los núcleos que están por ahí por el tálamo, que tienen que ver con el globo pálido, esa gente, que la sustancia negra, que la vía dopaminérgica, apréndanse el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico se lo tienen que aprender por dos razones. Primero, porque es donde se da el tratamiento definitivo de Parkinson, que es una estimulación cerebral, ¿verdad? Cuando ya los fármacos no funcionan. Y segundo, porque cuando este se daña, ¿verdad? Tenemos una parte donde él está, él lo que hace es que es un núcleo inhibidor. Bien, entonces por eso cuando yo lo estimulo, me inhibe los movimientos. En el Parkinson hay un problema con los movimientos, hay unos temblores, hay que quitarlos. Entonces por eso yo estimulo ese centro con manera eléctrica. Esa parte se entiende. Ahora ese núcleo puede ser muchas veces estar dañado. Y si un núcleo que inhibe no está dañado, eso quiere decir que eso va a estar siempre estimulado. Por lo tanto, con la patología que se asocia cuando ese núcleo está dañado es el hemivalismo. El hemivalismo contralateral, porque ahí sí se excusa, es cuando una gente, por ejemplo, hace un movimiento casi siempre de un hemicuerpo, por eso hemivalismo. Imagínense tirar una patada y un trompón al mismo tiempo, pero sin ninguna razón. Tú estás viendo televisión y de un momento a otro le da un zumbón y una zumba el zapato y el control.
Ese es el escenario del hemivalismo. ¿Y cuál núcleo se daña? El subtalámico. El subtalámico ya tenemos 2 razones por las cuales aprendemos. Los otros no nos importan. Bien. Tenemos las dos cortezas parietales, la dominante y la no dominante. La izquierda que es la dominante y la derecha que es la dominante, la mayoría de las personas, a menos que te digan que es de dominancia izquierda o derecha o whatever. Si no te dicen, la dominancia es izquierda y listo. Bien. Germán, normalmente la parte dominante tiene que ver con la capacidad de poder escribir, la capacidad de poder calcular, la capacidad de poder identificarse los dedos propios de uno y la capacidad de tener la orientación de izquierda a derecha. Muchos tenemos esta vaina dañada, izquierda, derecha, y se mira la mano como que eso cambió. Eso siempre está igual, no sé por uno se mira la mano. Bien, pero puede pasar. Y si usted no le está llegando sangre al parietal, puede ser, ¿verdad? Por eso es que quizá a uno le falla esto alguna vez. Pero sepan esto. Esas son esa gente que tienen que escribir letras súper grandes o los números no saben cuándo son 2 más 2. Entonces ustedes dirán, pero por ahí hay mucha gente que tiene esto, que no sabe escribir ni sumar y también no sabe cuál es izquierda y derecha. Bueno, esta pudiera ser una explicación, ¿verdad? Pero sepan que dominante. Y el no dominante, hemispatial neglect syndrome, que es que la gente pierde la percepción de un hemicuerpo o de su hemicuerpo, pero también de un hemimundo entero. Por ejemplo, esa gente tú le pides que te dibujen un reloj redondo y te meten los 12 números de la 12 a la 6 y dejan todo este espacio en blanco. Van a un espejo y se maquillan nada más la mitad de la cara, se meten la mitad de la camisa, pero para ellos su cerebro completa la otra imagen y todo se ve normal. Bien, pero esto es importante. Esos dos son cosas como muy específicas, ¿verdad? Como que no hay otra vaina que sea eso. Corteza prefrontal, dijimos que era la prefrontal, el lóbulo frontal, y nosotros dijimos que ese lóbulo es el que a nosotros no diferencia como animales, el que tenemos más desarrollado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una alteración, ahí vamos a tener esta principal, desinhibición. Este lóbulo principalmente es un lóbulo que tiene un componente inhibitorio en el comportamiento humano, desde el punto de vista de todos los sentidos. Bien, pero principalmente desde el punto de vista social, de la interacción con los otros, con las otras personas. Este lóbulo es el que inhibe y por tanto, como inhibe la inhibición, estimula el alcohol, pero también cuando tenemos daños ahí, vamos a ver algo que se llama síndrome del lóbulo frontal. Los pacientes cambian su comportamiento. Desinhibición, hiperfagia, impulsividad, pérdida de empatía, la función ejecutoria, o sea, la responsabilidad de esas cosas no la hacen. Pero vamos a ver eso con más detalle, la demencia frontotemporal, que ustedes van a dar cuenta que un tipo de demencia, se le va a olvidar la vaina a la gente, pero va a tener un comportamiento desinhibido. El ejemplo característico es un padre que le dio un ACV y le está enamorando a la enfermera. Así. Un ejemplo como de alguien que tú sabes, te pone un escenario de alguien que tiene un comportamiento que tú no esperas, ¿verdad? Para que tú identifiques que aquí hay una vaina rara. Vamos a ver lo de las alteraciones de las vías visuales. Aquí para no vamos a complicar eso, pues eso se explica mejor con un dibujito. Esto lo vamos a ver más adelante también. Los ganglios basales. Nosotros vimos ahí que está Parkinson, Huntington, el bipalismo, toda esa gente, ¿verdad? Vamos a ver aquí donde estamos viendo el temblor de reposo, que es diferente al de intención, ¿verdad? El temblor de reposo es el característico de Parkinson. Por eso que los pacientes paran con cosas en la mano para no temblar. Diferencia, son temblores los dos, pero ya vimos que este tiene que ver con los ganglios basales y el temblor de intención tiene que ver con la parte periférica del cerebro. Son dos temblores, pero son diferentes. Corea, de Huntington, ahí vimos el núcleo. ¿Cuál era ese? Que estaba ahí, al ladito de los ventrículos laterales.
el caudado, ¿verdad? Ok. La tetóxica, vamos a ver con los trastornos del movimiento. Ya vimos esto, núcleo subtalámico. Los mamillary varis, que causa Wernicke de encefalopatía de Wernicke y confabulaciones de Korsakoff. Recuerden que esto lo relacionamos con bioquímica, con una deficiencia de tiamina, por daño a los mamillary varis. Encefalopatía, una encefalopatía, la inflamación del encéfalo, puede dar. Y síndrome o confabulaciones de Korsakoff son esas personas que hablan mentira, pero para ellos es una realidad. Ellos no saben que están hablando mentira, pero realmente es una mentira. No se confundan con esto, que es un tipo de demencia que la vamos a ver con la frontotemporal y estas cosas. O sea, una gente con demencia después de un componente vascular, o también porque tiene unos depósitos que podemos ver ahí. A diferencia de este síndrome, que se llama el Kluver-Bucy syndrome, que es cuando daña las amígdalas. Aquí estos pacientes van a tener desinhibición, hiperfagia, hipersexualidad e hiperoralidad. Habla mucho, come mucho e hipersexualidad. Si ustedes se fijan, esa gente lo que tiene como si fuera una fijación oral. Comen mucho, hablan mucho, aparte son hipersexuales. La parte sexual tiene que ver con la boca también. Así que asocien eso como Kluver-Bucy, como que me suena como la boca, no sé. Y se puede ver la encefalitis por herpes simple 1. Vamos a ver eso, la encefalitis con herpes simple 1, vamos a ver los hallazgos en la punción lumbar, todo eso, aprender a identificar esta patología. Porque una de las complicaciones puede ser, o sea, si un paciente tiene una encefalitis, pues viene desinhibido, este es el escenario. A diferencia, si un paciente que le da un ACV o un paciente que tiene un tipo de demencia, fíjense que aquí no habla de demencia, no hay demencia, bien, pero sí hay desinhibición. Entonces ahí lo diferenciamos. Posiblemente este de aquí puede ser un paciente un poquito más joven. En el dorsal midbrain nosotros vamos a ver que ahí está la glándula pineal. Hay un síndrome que se llama síndrome de Pireneo. Básicamente cuando hay un aumento del tamaño de esta glándula que causa dos patologías. Lo vamos a ver más adelante, pero para de antemano. Esta glándula tiene que ver con la producción de melatonina y el síndrome y el ritmo circadiano. O sea, con una alteración esta puede alterar eso. Pero también recuerden que en la parte dorsal del midbrain, ahí es que se comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. O sea, que si eso crece mucho, le puede causar una hidrocefalia obstructiva. Bien, entonces por esas dos razones. Más adelante lo vamos a ver cuando estamos viendo los tumores, lo vamos a ubicar. Pero sepan que de las patologías que causan pubertad precoz, el síndrome de Perinó es una de ellas. Las otras vamos a ver que son alteración de la glándula suprarrenal. Solamente son dos. Una, aquella otra, y quizás puede ser un teratoma que esté produciendo mucha testosterona, pero no es lo característico que pregunten. Casi siempre son o esta o aquella. Casi siempre van a ser lo de la glándula suprarrenal, lo que causan características sexuales tempranas en los niños, pero si no es esa, es esta de aquí. Bien. Principalmente porque este tumor también ustedes recuerdan que esto sale en el medio, ¿verdad? Vamos a buscar esto. Un corte aquí. ¿No? Vamos a buscar la glándula pineal para no perdernos. Mire, la glándula pineal debería estar por aquí. Mírela ahí. Bien. Entonces, si yo busco la glándula pineal ahí, yo tendría que subir un poquito más para estar a la glándula aquí. Ahí. Mírela ahí. Y si este es el midbrain medial aquí, yo voy a tener que por ahí también me sale. Recuerden, midbrain, toditos los núcleos salen del centro. Y si toditos los núcleos salen del centro, porque son múltiplos de 12 y eso, toda la cosa que hablamos, nosotros podemos ir a esta imagen del corte citológico que está aquí y entender que si yo tengo un aumento de tamaño de alguna estructura de la que estén cruzando por aquí, ¿verdad? La glándula pineal pudiera estar como por aquí. Me va a comprimir esos núcleos. ¿Cuál núcleo que está ahí?
más central del tercer nervio craneal. Por eso, los tumores de la glándula pineal, aparte de la presentación clínica que le estaba diciendo, ¿verdad? Me pueden dar también déficit neurológico asociado al tercer par craneal. Así que esa asociación anatómica es importante para que digan, pubertad precoz y problemas para mover el ojo. No, eso no tiene que ver con la glándula suprarrenal. Eso es allá arriba que está. Vamos a ver cómo está la presión intracraniana, vamos a ver cómo está esa vaina, o el problema allá arriba. Entonces, hacer simplemente esa relación permite que uno integre eso ahí más bacán. Ok. Esto es más para la cosa cuando le hablan a ustedes de un Glasgow. Bien, sabe cuáles son las posturas y dónde que se daña. Decorticar, en flexión, descerebrar, extensión. ¿Cómo yo relaciono eso? Bien. Primero, rubro espinal, vestíbulo espinal. Eso quiere decir que eso me está bajando. Vestíbulo espinal, solamente esto. Eso quiere decir que esto también. Entonces, la forma en que ellos lo ponen, que lo relacionan, para que se acuerden, esta es la que, por ejemplo, yo uso, que core es hacia adentro y descorticar, de corteza hacia adentro. Bien. Y descerebrar en extensión. Básicamente, esto es lo que le da las últimas puntuaciones en la evaluación motora de la escala de Glasgow. Ustedes saben que nosotros tenemos, esa es la que tiene más puntos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar el movimiento espontáneo, el movimiento cuando uno le toca, el movimiento cuando uno le produce dolor de retirada, el movimiento en flexión, el movimiento en extensión o ningún movimiento. Bien, básicamente entender que esta inflexión me va a decir que tiene un punto más que si estuviera en flexión, en extensión, sorry. Flexión tiene un punto más que si estuviera en extensión. Eso es la parte ahí que deben aprenderse ahí, ¿no? Ok, esta partecita en cuanto a stroke, ¿verdad? Vamos a ver por lo menos la parte que tiene que ver con el razonamiento fisiopatológico que tenemos que ver aquí. Esto es lo mismo que en cardiovascular. Fíjense las horas, fíjense las semanas. Es lo mismo que ocurre en un infarto. Primero cambio, la célula va a comenzar a ponerse necrótica. ¿Y cómo nosotros ponemos eso? Cuando se pone eosinofílico y el núcleo se pone para los lados y se pone más rojo. Después hay necrosis, se pierde el núcleo, las organelas y comienzan a llegar los neutrófilos. Eso ocurre del primer día al tercer día y del cuarto al 5 día comienzan a llegar los macrófagos para la inflamación y comete todo ese tejido que se murió. Lo mismo que ocurre en el infarto, en cualquier órgano, en el corazón lo mismo. Entonces simplemente hace esa relación porque es lo mismo. Después vamos a tener la parte que tiene que ver con la creación y reparación de ese tejido, que van a venir los fibroblastos. ¿Quiénes son los fibroblastos? De aquí los atrocitos. Es la misma célula, con otro nombre en otro lado. Bien. Y después la cicatriz. Listo, igual, se comporta igualito. Eso simplemente es repasarlo. Entonces, conceptos importantes. El daño irreversible neuronal comienza a los 5 minutos, a diferencia de a los 30 minutos que ocurre en el corazón. Bien. ¿Cuáles son los lugares más vulnerables? Las estructuras más profundas. ¿Cuáles son? Hipocampo, la célula de Purkinje, el cerebelo, y las áreas de watershed areas. Bien. Recuerden que vimos eso en una imagen ahí, que es como la conexión entre las circulaciones de la cerebral anterior, o la media, y de la cerebral media, o la cerebral posterior. Bien. Entonces,
Otra cosa, cuando nosotros tenemos un paciente, nosotros primero que tenemos que saber si el evento es hemorrágico o isquémico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si se inicia la terapia con TPA, que es un activador del plasminógeno tisular, o tisular plasminogen activator, el TPA, dentro de las 4 horas que ocurre el déficit neurológico, ¿verdad? Se puede recuperar gran parte del tejido o no se muere tanto. Por lo tanto, saber diferenciarlo con un estudio de imagen, si es isquémico o hemorrágico, es importante, porque si tú le das un hemorrágico, un TPA que le va a causar hemorragia también, bueno, pues, pero bueno. Entonces, ¿cómo es que se hace el diferencial? Usted se lo hace. Bien, sin contraste. Antes de dárselo. Ahora, si usted no encuentra nada, es porque hay químico. Si usted tiene el déficit neurológico, posiblemente hay isquemia, aunque no se vea. En la sangre sí se ve. Bien, ahora, después los cambios van a comenzar a veces de las 4 a las 24 horas. Bien, la mayoría de gente llega y ya tiene cambio, porque casi toda la gente que le da un evento no llega ante la 6 horas. Pero en todo escenario que ya le pasó hace media hora y lo trajimos, sepan que no, en el sitio no van a ver, a menos que sea hemorrágico. O si tiene un MRI, en 30 minutos eso sale. Ahí mismo, si le da el infarto y lo hacen ahí mismo, sale en 3 minutos. 3 minutos dura la gente subiéndose a la camilla. O sea, que lo ideal sería un MRI, pero ustedes saben que eso no es un estudio que está disponible de primera instancia, de que vamos a hacerle esto. Normalmente, si tú haces un CT y ves que no tiene, y tú dices, coño, me parece hemorrágico, vamos, tú tienes un MRI, tú se lo haces ahí. Con eso no hay problema. Entonces, la mayoría son isquémicos todos, hasta que se demuestre lo contrario. Bien, estadísticamente. ¿Qué es lo primero que vamos a tener aquí? Que hay 3 tipos. La isquemia, que deje de llegar sangre al cerebro y que se vea así con un área hipodensa. Aquí vamos a comenzar a expresarnos en densidades, radiolúcido, radiopaco, eso es lo que hace confundir a la gente. Hipodenso, hiperdenso. Hipodenso oscuro, hiperdenso claro. Por ejemplo, el hueso alrededor sería hiperdenso. Esa sangre ahí sería hipodenso. Bien, hipodenso me habla de la densidad. Es un líquido que estamos viendo ahí regado. Pero este tejido, si ustedes se fijan, en cuanto comparado con este es menos denso, tú se puede ver con un tejido blando. Y ahí también yo puedo ver cuál es la sustancia que es más densa, donde están los cuerpos neuronales, y cuál es la sustancia que es más clara, donde no están los cuerpos neuronales. Aquí yo puedo decir que es la sustancia gris, esta es la sustancia blanca, aunque ahí se vea negra. Simplemente entendiendo qué densidad hay, cuerpos celulares, bien, no espacios compuestos por axones o líquidos, como ocurre aquí, o como ocurre aquí, o como ocurre aquí. Bien, entonces, densidades. Fíjense que de antemano, aunque yo no sepa nada, esa vaina está rara, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual ocurre eso puede ser un trombo. ¿Cómo se forma un trombo? Un trombo, usted tiene una área ahí que tiene una placa de ateroma. Esa placa de ateroma puede soltar un pedacito. Si ese pedazo se queda ahí mismo y tapa el vaso sanguíneo ahí mismo, o si es la misma placa de ateroma que crece lo suficiente y tapa, eso es trombótico. Ahora, si ese pedacito que se quita no se queda ahí, sino que se va, eso es un émbolo. Ahora, el émbolo puede ser de diferentes causas. Una de las causas son la placa de ateroma que sueltan, cool. Pero también, por ejemplo, la fibrilación atrial o todas las arritmias en general, porque lo que las arritmias hacen que van a crear un flujo turbulento, van a hacer que las plaquetas choquen con la plaqueta, que se activen, la activación plaquetaria forma coagulación, eso agarra un par de glóbulos rojos que están pasando por ahí y crea un émbolo, normalito. La estenosis. ¿Por qué la estenosis? Porque la estenosis, cuando está chiquita la válvula, la plaqueta, recuerden, principalmente si es en la carótida, porque estas estenosis que corresponden a las carótidas tienen que ver con la placa de ateroma. Las carótidas, las coronarias, las popliteas y la aorta abdominal son los lugares que tienen mayor placa de ateroma. De hecho, es importante que ustedes sepan que las placas de ateroma se encuentran de manera normal y pueden descubrirse hasta una gente de 15 años
placa de ateroma. Ahora, que sean patológicas es cuando ocluye el 80% de una luz de un vaso. Bien, algunos libros 75, 85, pero por ahí, o sea que tiene que ocluirlo mucho. Todos tenemos placa de ateroma, eso es normal, ¿verdad? El HDL la quita, el LDL la deposita, esa gente están ahí, tú quita, yo pongo, pero cuando ocurre un desbalance, entonces crece de más. Bien, eso es el problema. Lo que pasa que ahí, en la carótida, es un lugar que se estudia mucho el flujo que pasa por ahí, porque es para el cerebro que va. Y si esas placas están ahí, pueden soltar tus émbolos, ¿verdad? También puede ser un émbolo venoso. Y alguien me dice, ¿cómo un émbolo venoso? ¿Cómo una sangre de la vena puede llegar al cerebro? Si tiene que pasar por los pulmones. Pero Saludos, no sería venoso a nivel pulmonar, de la vena pulmonar. no. Sucede ahí mismo. No, sí. ¿Sucede en dónde? Que se ve ahí mismo en el cerebro. Bueno, bueno, No, sería si se, del si se, miembro si se, inferior. ¿y cómo llega del miembro inferior al cerebro? O sea, Una Bueno, en comunicación ese, ¿eh? entre ambos aurículas. mira, ahí lo dice, el foramen oval, ¿verdad? Exacto. Que no es necesariamente, ¿verdad? Comunicación entre aurículas, recuerden que eso está ahí, pero a alguna gente se le queda abierto. Bien, esa es la única forma. Tiene que haber una comunicación de yo pasarme del lado izquierdo del corazón del lado derecho al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si yo llevo un émbolo para los pulmones, no pasa porque eso por ahí lo que hay al final llega a capilares. No puede pasar para ocasionar si por un émbolo pulmonar. No va a ocasionar un émbolo para allá arriba. Por eso se le llama émbolo paradójico. Un émbolo paradójico es cuando un trombo venoso me afecta la circulación arterial. Bien, ese émbolo se va para el cerebro, pero puede irse para el intestino, para donde sea, si tengo una comunicación. Bien, es importante eso. Y la endocarditis infectiva, recuerden si yo tengo una válvula dañada, esa válvula chocando, cerrándose, las bacterias ahí creciendo, pueden ser, desde el punto de vista, pueden ser trombos por la misma bacteria dañando la pared del endocardio y causándose activación de las plaquetas, para acá de coagulación, factor von Willebrand, toda esa gente. Vamos a ver todo eso más adelante con más detalle, cuando estemos viendo la parte que tiene que ver con hemato. Por eso crea también trombos y émbolos, pero también puede ser émbolos de vegetaciones, de bacterias. Bien, o sea que tenemos todo ese tipo de émbolos. Y recuerden que tenemos los émbolos que parecen vegetaciones, pero no son vegetaciones, no son crecimiento inflamatorio. Ahí lo vemos con los émbolos que tienen que ver con las patologías inflamatorias, como el lupus o la enfermedad reumática que vimos cuando estábamos viendo las valvulopatías. Y el otro puede ser hipóxico, o sea, no que necesariamente hay un vaso sanguíneo obstruido, sino que no hay sangre que mandarla. Y ahí sabemos cuáles son. Toda la hipovolemia. Bien, pero no solamente hipovolemia, pérdida de sangre, sino también hipoxemia, porque recuerden una cosa, el oxígeno, tú puedes mandar sangre, pero si la sangre no tiene oxígeno, bien. Por eso, las áreas, watershed area, que lo vimos anteriormente, son las que se dañan. El tipo hipóxico, una gente perdió mucha sangre, una mujer en el embarazo, una persona en un accidente de tránsito, ese tipo de cosas. Una persona con una varices esofágica sangrando, que se han sangrado, que comprometan la vida. Bien, o que se pierdan, qué sé yo. Normalmente los hombres podemos perder un poquito menos de 1 litro, las mujeres pueden perder hasta 1,5 litros, 2 litros de sangre. Ustedes están acostumbradas a esas variaciones, nosotros no. Pero imagínate una gente perdió 3 litros de sangre, watershed area se fueron, ¿sabes? O sea, puede tener un déficit neurológico de eso. No solamente aquí, sino también el intestino y en muchos otros lugares. Como le dije, tratamiento TPA, si se lo dan en estas horas. Bien. Ahora, si se da en ese tiempo. Es muy poco probable, pero si se pasa, vamos a ver TPA, que es lo que hacen, que es el plaminógeno tisular, ustedes se van a dar cuenta que lo que hace es que destruye las mallas de fibrina y destruye la coagulación, y por eso destruimos todo. Émbolos, trombos, whatever.
¿Cómo podemos disminuir el riesgo del isquemia stroke? Disminuyendo el riesgo de arteriosclerosis. Míralo aquí, todo esto. Eso ya no lo sabemos. Y da la pirina o clopidogrel. Ambos son antiagregantes plaquetarios y tienen diferentes mecanismos de acción. Lo vamos a ver cuando estamos viendo fármacos. Pero hay mucha siempre explica fármaco cuando explico la fisiología ahí mismo. Para decir, mira, un fármaco hace lo mismo que esta vaina. Y así como que se le hace a uno más fácil. Cuando estemos hablando de la plaqueta, vamos a explicar los anticoagulantes, clopidogrel, todo eso puede dar más sentido. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de stun cardíaco, cuando hablábamos de invernación cardíaco? Bueno, el cerebro tiene una vaina así también que se llama transisquemia ataque, un déficit neurológico que puede durar menos de 15 minutos, aunque algunos libros dicen menos de 24 horas, pero una gente que te dice, mira, no puedo mover el brazo y después lo pueden mover. Bien. Normalmente estos son que ese lugar dejó de llegar sangre, reguló la presión, se puso en un estado de invernación, y tú le haces, no hay ningún tal déficit neurológico, pero la persona no tiene hallazgo. Tú lo dejas en observación, antes de X tiempo vuelve a tener la función y no encuentras ningún, en el estudio neurológico, en el estudio de imagen, no encuentras infarto. Lo mismo que pasa con el EKG. Este es un concepto, el mismo concepto, pero con otro nombre. También ustedes quizá lo conocen con amaurasis fugaz. Esas son la gente, por ejemplo, cuando pierden la vista. Ay, perdí la vista como por 5 minutos y después me volvió. Todas estas son signos y síntomas porque uno quizá puede ver déficit neurológico, pero si la gente te dice que no ve, tú puedes, ¿verdad? Créele, pero también tú puedes, ellos lo sienten, pero también tú puedes medirlo, tú puedes medir la agudeza visual, o sea, con un signo y un síntoma. Pero son indicadores de alteración de circulación distal. Principalmente la que tiene que ver con la visión. La arteria central de la retina es una rama distal de la circulación de la carótida interna. ¿Sí? Bien. Entonces, el cerebro es un tejido blando que se encuentra dentro de una bóveda de un tejido más duro y tiene un espacio limitado que está ocupado por ese tejido, que es un poquito más blando, suspendido en un líquido. Entonces, hay condiciones donde ese espacio no se modifica porque es una bóveda, ¿verdad? Lo que se modifica son las dos cosas que están adentro. O ese tejido blando aumenta de tamaño porque está inflamado o porque tiene un tumor, o disminuye de un tamaño porque tiene una lesión y se la quitaron, o porque tiene una atrofia, o porque tiene una degeneración. Bien, pero también el líquido que está ahí adentro puede aumentar porque hay una sobreproducción o porque hay una alteración en el drenaje. Bien, o el líquido puede disminuir, pero aunque la parte que disminuye en realidad nos interesa con otro tipo de alteraciones, como alteraciones ya del tamaño del cráneo, esas cosas, pero con el tamaño normal, bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso hay dentro de una presión que se llama presión intracraniana. Entonces, toda alteración, ya sea del aumento del tamaño del tejido blando o aumento de la cantidad de líquido, me va a producir un aumento de la presión intracraniana. ¿Qué va a pasar esto? Casi siempre. Cuando nosotros acumulamos líquido dentro de la parte blanda, se llama parénquima, la parte funcional, van a ocurrir los siguientes cambios. Si yo tengo líquido afuera de la célula, por la presión hidrostática, como va a entrar líquido. Entonces eso lo que va a hacer que el líquido se acumule adentro de la célula. Bien. Causando, entonces, como el líquido ahora va a estar dentro de la célula, eso va a producir isquemia. Bien, porque recuerden que el líquido mueve, hay que se mueve la sangre, y la sangre se mueve el oxígeno y todas esas cosas. Entonces, también yo puedo ocasionar esto en hiperamonemia, ¿verdad? De amonio. En el síndrome de secreción inadecuada de ADH. El síndrome de secreción inadecuada de la ADH aumenta la reabsorción de agua
Si yo reabsorbo todo el agua que pasa por los riñones, yo voy a tener aumento del líquido a nivel corporal, también a nivel de intracelular. Bien. El edema vasogénico es básicamente cuando tengo líquido en el espacio extracelular por una disrupción de la membrana sangre-cerebro, blood-brain barrier. Vamos a ver más adelante patologías que me alteran eso. Por ejemplo, la diabetes me altera eso. O las vasculitis. Y las causas por isquemia, un trauma, una hemorragia, inflamación, tumor, todito. Pueden ocasionar, ¿verdad?, aumento de fluido ahí. Pero todo me va a aumentar la presión intracraniana. Todos van a hacer lo que le llamamos efecto de masa, ya sea una masa líquida o ya sea una masa sólida, por cualquiera de estas razones. Entender este concepto es importante porque nosotros vamos a ver alteraciones donde las personas van a parecer que tienen la presión intracraniana elevada y no la tienen. Van a tener cambios estructurales que tú dices, yo esperaría que tuviera la presión intracraniana elevada. Vamos a ver ese tipo de pacientes. También otro tipo de pacientes que van a tener la presión intracraniana elevada, pero no van a tener una razón desde el punto de vista anatómico para justificar. No van a tener ni aumento en el líquido, no van a tener ni aumento en las estructuras de tejido blando. Tú dices, pero cónchole, ¿y por qué está alta la presión adentro? Y esas son patologías muy específicas. Hay una que se llama pseudotumor cerebral, que tiene la presión intracraniana elevada, pero no hay tumor. Una patología característica de mujeres jóvenes. Y también vamos a ver otro, que es dilatación de los ventrículos laterales. Casi siempre ocurre en los ancianos, que tú dices, cónchale, pero eso porque hay mucho líquido cefalorraquídeo, pero no, básicamente por atrofia. Ese normal pressure hidrocéfalo. O sea, va a tener hidrocefalia, dilatación ventricular esa persona. No con deformación del cráneo, así como los niños necesariamente. Porque a los niños se les deforma, pues recuerden que si tú tienes ese aumento de presión cuando las suturas del cráneo no se han soldado, bueno, pues la deformación va a ser un poquito más notoria que si ya cuando eso está requete soldado a los 70 años, bueno, tú no vas a tener, tú lo que vas a tener es las estructuras de adentro. Pero vamos a ver esas estructuras. Pero entender, ¿verdad?, ese principio de que esto es una estructura ósea que se encuentra contenido en el tejido blando y que cualquier cambio de ese contenido, ya sea desde el punto de vista de líquido o desde el punto de vista de tejido blando, me puede dar esas alteraciones. Entonces, ¿qué tenemos que aprendernos aquí? ¿Cuáles son el área de irrigación de todas las arterias? Para entonces, cuando nosotros identifiquemos un déficit motor, sepamos exactamente dónde está la alteración. Esto es algo muy importante, en que lo van a preguntar 100%. Te van a dar un déficit motor, te van a preguntar la arteria, tal cual, o te van a preguntar la arteria. ¿Qué déficit motor usted esperaría encontrar? Bien, entonces, esto hay que sabérselo sí o sí. Esto lo vamos a complementar y lo vamos a ir viendo. Este cuadrito, a mí me gusta estudiarlo con este cuadrito al lado, ¿verdad? Y con esta imagen aquí al lado, en el otro lado. Que es la que está las arterias aquí. Oh, yeah. Cónchale, pero está lejos eso. Esto, lo pongo uno al lado al otro y lo vamos a hacer. Esta parte la vamos a hacer mañana, porque esta parte sí te larga y me gustaría explicársela completa para no de que cortar y de que la otra no. Una sola vez y bien, porque esto hay que dominarlo. Esto es una competencia que hay que tener sí o sí. Bien, porque esto, bien, ACB, ese es el tema. Es un tema en todos lados. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que son temas un poquito muy abstractos, pero como yo dije, la parte esencial es la parte de hacer preguntas para que complementen esto, porque tú aprendéselo así es un ching abstracto. Pero ya ustedes se fijan que lo vamos relacionando con escenarios clínicos y esas cosas, así que nada. Si no tienen ninguna pregunta, jóvenes, nada, y si se le ocurre la pueden escribir por el grupo. Así que nada, seguimos hablando mañana.